segundos nada más de ver en vivo, lo estoy viendo en vivo en este momento, ustedes lo van a ver después en diferido, pero de ver en vivo el show de medio tiempo del Super Bowl más polémico de todos, pero el que más difusión ha tenido sobre todo en la región medio y suramericano. ¿Por qué? Porque el show de medio tiempo de este año, el Super Bowl, está a cargo de nada más y nada menos que Bad Bunny. Esto generó muchísimas polémicas, que juntaban firmas para sacarlo, que sí, que no, que bueno, y al final se terminó dando este show, así que lo vamos a estar viendo ahora con ustedes y vamos a comentarlo, a ver qué tal. Vamos allá. Empieza el show. Vamos allá. Halftime show. Esperaría no tener que ponerle mi marca de agua gigante. Qué rico es el latino. ¡Hoy se ve! Es un campo de caña de azúcar, me parece. Espectáculo de medio tiempo del Super Tazón. Caña de azúcar, efectivamente. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, Ok. muchas. Él había dicho, voy a ir pausando, Él había dicho que iba a llevar un pedazo de Puerto Rico a el show del Super Bowl. Y acá armó directamente en el medio del campo una plantación completa de caña de azúcar, sí, que es una de las mayores exportaciones del mundo de caña de azúcar, la de Puerto Rico específicamente. Novia, hoy tengo a una, mañana otra. Ey, me la voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP. Ey, saludan a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonríe. Y los abuelos jugando al dominó. Un VIP, ey, saludan a Titi, vamos a tirar un selfie. Las manicuristas. Que se rían las que se olvidaron ya de mí. Me gustan mucho las Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Las piraguas, que es una bebida tradicional de Puerto Rico. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las TPR que toditas son mías. Una dominicana que jugaba el boxeo. Uva, bombón. La de Barcelona que viene en avión. Y dice que no, yo te cobran ya que bueno, con mi corazón. Que dice que está cabrón. Me encanta porque todas las palabrotas o todas las palabras obscenas entiendo que las va a tener que moderar. Es decir, no las va a decir. O va a ser un como acaba de hacer recién. Yo voy a aclarar esto, aunque no debería. Ya lo hice 1000 veces y estoy harta de tener que aclararlo. Disfruto mucho este show. Me parece que es muy necesario a día de hoy reivindicar la cultura latinoamericana, sobre todo en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que está habiendo una persecución muy grande y completamente injustificada a la población latinoamericana de una manera extremadamente violenta, y por eso creo que es muy importante este show de medio tiempo. Principalmente por eso. Ya dije 1000 veces, ¿creo que Benito canta bien? No, creo que tiene que mejorar mucho, vocalmente hablando, muchísimo. Tiene tiempo también para mejorar mucho, pero creo que en este caso el mensaje es más importante que el mensajero. Y él ha decidido dar un mensaje. Y a mí me parece fundamental. Y por lo tanto lo aplaudo. Continuamos disfrutando el show. Quisiera mudarme con tu por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. La casita. Antes tú no querías. ¿Es Karol G? No quiero. Antes tú me pichabas. Las mujeres en el mundo entero. Antes tú no querías. Perreando sin miedo. Tranqui. Yo perreo sola. Este tema lo escribió en conjunto con Ivy Queen. Yo perreo sola. Lo grabó en conjunto con Ivy Queen, pero creo que Ivy Queen tiene algo que ver con todo esto. Vivi anda fugado y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se metió una que la pone cachonda. Ey, brincarlo o dinero hondo. Ey, si te lo mando no me llames. Sí, creo que estaba Karol G ahí en el medio. Me parece que va a ser un mix de todas sus canciones de reggaetón o de sus canciones populares de reggaetón y después va a pasar a las canciones del último disco. Si haces pa' que me ames. No las conozco yo muchas de las. Si tu novio no te. Pa' eso que no. Ey, ey, en el
No dice nada de de las malas palabras. Cero palabrotas. Yo no conozco pocas de la época de reggaetón de Benito. Perreo no se quita, como se pone bella, ey. Me llama si me necesita, ey. Pero por ahora está solita y yo perrea. Bienvenido. Quiero ver quién está en la casita. Yo la conozco, ¿Está, mi África. Ella sabe que aquí hay tica. ¿Está Pedro Pascal? Quiere que yo se la aplique, que para se la trafique, ey. Voy a llevarte pa' PR, mami, pa' que veas. Esto sí es del nuevo disco. Que se perrea. Trae a tu amiga si te gustó la idea. Dile que esta noche vamos a janguear, ey. Qué rico lo vamos a pasar. Ok, una cosa que tengo que decir, vocalmente hablando, es que, si bien tiene que afinar un montón, tipo, tiene que trabajar muchísimo más lo que tiene que ver con la apertura, proyección, etc. La capacidad aeróbica, impecable. Se la ha pasado caminando, se subió a la casita, se está moviendo y aún así la voz se mantiene. Aquí nadie se va a casar, pero tú te vas a querer quedar. Ey, aprovecha que estoy soltero. Single. Y Concho. ¡Ah! ¡No! Todo. Estás escuchando música de Puerto Metieron a Don Omar y a Daddy Yankee ahí, tata. Rico, de los barrios y los caseríos. Ella viene por ahí. Esta me la conozco, esta sí me la conozco. Ella nunca llega sola. Todos bandidos que sueltan la pi. Es mi gusto culposo del nuevo disco de Bad Bunny esta. Ey, que esta noche lo que haya. Perreo, baby. Sobreteo, baby. Flastra, baby. Hasta abajo, baby. No te quitas, baby. En la disco, baby. Ey, ey, ey. Perreo, baby. Sobreteo, baby. Flastra, baby. Todos los latinos, baby. Ey, hasta abajo, baby. Concho. ¿Por qué la música del Padrino? California. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Y si hoy estoy aquí en el Super por 60, Les recuerdo que esto no se ve así. Yo le tuve que poner 55 millones de filtros para no tener problemas, que seguramente los voy a tener. es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías de creer en ti. Vale más de lo que piensas. Créeme. Dime, a tú es lo que tú querías. Por el poder que se me otorga, los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. ¡Chao! Para los que... ¿Qué carajos? En mi carta de bingo de qué podía pasar en este Super Bowl, lo último que se me vino a la cabeza era Lady Gaga cantando Die With A Smile, versión salsa con Bad Bunny. O sea, que la amo, la amo. Me encanta este apoyo de Lady Gaga a Bad Bunny en este momento particular en donde todas las miradas están puestas para tirarle mierda. Justo te parece Lady Gaga apoyándolo, Lady Gaga que es una, si no la mejor cantante actualmente del mundo pop. Bueno, nada. No, ella.
Uno debe amar lo más que pueda. ¡No! ¡Buenísimo! El multiverso. Lady Gaga bailando con Bad Bunny. Claro que sí. Y yo tenía muchas novias, pero como tú ninguna. ¡Ey! Igual pará. No lo está haciendo mal vocalmente, ¿eh? Acá por lo menos. En lo que son las canciones melódicas. Está muy bien. Yo no tengo mi sol, me paso en la luna. Si te piensas me tiro de uno. Ay, ay, mi diablo, mi ángel, mi loquita. Ay, mi diablo, mi ángel, mi loquita. Baila, baila, baila sin miedo. Ama sin miedo. Gente de todas las edades, gente de ascendencia latinoamericana, mostrando justamente lo que exactamente el gobierno estadounidense está queriendo mostrar lo opuesto. Sí, queriendo generalizar a los latinoamericanos como si fueran una amenaza peligrosa. Me parece súper, súper importante este mensaje. Sí. En realidad, mostrando la esencia verdadera del latinoamericano, ¿sí? La alegría, el calor, la empatía, la unión. Fundamental, chicos, fundamental. Nueva York. Buenísimo. Me hace acordar muchísimo a In the Heights. Si se conocen el musical In the Heights, les tiene que hacer acordar In the Heights esto porque es muy parecido todo a la puesta en escena. Ok. Para, pa, pa, pa. Las armonías. Nueva York. ¿Pero qué es esto? Me encanta. Full In the Heights. San Francisco. Disfruta que esto es un ratito nada más. Ey, ey, ey. 4 de julio fue el de July. Ando con mi prima borracha Rulay. Mira, me la sé, pero no tengo la rapidez como para hacer lo mismo que hacer. Los míos en el Bronx, ¿sabes lo que hay? Con la nota en high, por Washington hay. Colón me dicen el malo. Ey, porque pasan los años y sigo dando palos. Vendiendo discos como cuadro Frida Kahlo. El perigo es blanco, sí, sí, el tú sí racista. No te confundas, no, mejor evita. Recién entendí, hoy estaba escuchando esta canción porque la gente estaba criticando lo del perico, el tusi, etc. Y la canción dice, el perico es blanco, el tusi es rosita, no te confundas, mejor evita. Ey, un shot de cañita en casa de cañita. Ey, perra se sienta cerquita. ¡Y es Toñita! Esta señora que estamos viendo acá, que ahora no la ven porque acabo de poner el coso de la pausa, Toñita es la propietaria de un local en Nueva York que es puramente puertorriqueño, ¿sí? Y ahí se reúne mucho de la gente latinoamericana que vive en Nueva York. Tengo el campeonato, nadie me lo quita. No me voy de beca nuevo, ¿ok? Puerto Rico. Y le da el Grammy a un nene. Siempre en ti. ¡Mi vida! Como va Bunny va a ser el pop. Ey, con reggaetón y dembow. Necesito saber si va a hacer lo de Trump. Si lo hace me vuelvo loca. Lo que hizo en el videoclip. Bueno. Ah. No lo hizo. Capaz que lo hace más adelante. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, se me pone la piel de gallina. La bandera, ni olvide el Lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. No, ¡Te amo, Ricky! no, suelte la bandera, ni olvide. Lo alto que está haciendo Ricky esto. No sueltes la bandera. ¿Sí? Es una zona media que para él es altísima. Que no quiero
Con mucho cariño para todos ustedes. Qué locura. Hermoso, hermoso, hermoso me parece esto. Puerto Rico está bien está bien Esto es cabrón. del- De Carolina sale el reggaetón. Esta canción es El Apagón, es del disco anterior, que también es una canción de protesta y que también pasó bastante bajo el radar, porque a la gente le interesa, el público en general consume mucho más sus canciones de reggaetón que las canciones de protesta que suele hacer. Y los higües de Bayamón, ey, ey. Quieren montarse en la Olinón y de Rincón. Un besito pa' abuela en el balcón cogiéndote los hoyos en la Rubicón. Esto es PR, tierra de Maelo y Tego Calderón y de Varel que fue campeón. Primero que LeBron. Maldita sea. Otro Está metiendo un montón de temas, Antes que a Pipo le dé un bofe. Puerto Rico está en está en cabrón. Puerto Rico está en ey, ey, ey. Pichea Maldivas, yo me quedo en Palomino. Ey, si no me voy PRD, un saludo a mis vecinos. Ey, aquí el calor es diferente, el sol está ahí, no. Ey, la capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos, no. Ahora todos quieren ser latinos. No, pero le falta sazón, batería y reggaetón. Ey, ey, pido con mi corillo que somos un montón. Le falta sazón, batería y reggaetón. Y esto es una frase de un tema, si no me equivoco, de Tego Calderón. Métele sazón, batería y reggaetón, que lo demás lo trae Calderón. Ey, ey, pido con mi corillo que somos un montón. El reggaetón de mi época, básicamente. Welcome to the calentón. Por la mañana café, por la tarde ron. Uy, versión electrónica. Mi tema preferido de este disco. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle. ¿Son todas las banderas de Latinoamérica? América, sea Chile, Argentina, ¡Va, va! Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Otra vez. Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. ¡Ahora sí! ¿De cuándo? Seguimos aquí. Y esto me hace acordar un poco a su padrino artístico residente en This Is Not America, que dice, hey, estamos aquí. De vida, el tema, beso y abrazo. Quilombo, está muy bien. Ojalá. Me gusta que termine. Muchas gracias. Debí tirar más fotos haciendo fiesta con los amigos. Debí tirar más Igual, ojo, Qué lindo. ¿Me hubiera gustado ver a Residente también? Sí, no te voy a mentir. Ahora, la incorporación de Lady Gaga y Ricky Martin estuvo bellísima, increíble. ¿Terminó? Terminó. Me encantó. Hizo un mix de todas sus canciones. Le dio muchísima importancia a la cultura puertorriqueña y latinoamericana. Muy, muy lindo. Cuéntenme ustedes qué les pareció. Los leo en la cajita de comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.